Pensando desde aquí, aclarando conceptos. Hay preguntas que nos han acompañado desde siempre como humanidad. Y una de las más profundas es, ¿cómo podemos tener un final digno? A ver, hoy vamos a hacer un recorrido por la larguísima y la verdad muy controversial historia de esa búsqueda. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la historia de la eutanasia. Todo arranca en el fondo con una pregunta que es súper personal, una que resuena a través de los siglos. No se trata solamente de la muerte, sino de tener algo de control sobre nuestra propia experiencia, sobre el sufrimiento y sobre cómo se escribe ese último capítulo de la vida. Podría pensar en bueno, es un debate súper moderno, pero ¿sabes qué? La verdad es que no. Esta no es una conversación nueva, no, no, para nada. Es un dilema tan antiguo, con la misma filosofía, que ha ido cambiando de forma radical con el tiempo, pasando de ser algo aceptado a un tabú y ahora a un derecho por el que se pelea en muchos lugares. Ok, entonces, para entender todo esto tenemos que viajar en el tiempo. Así que vente, subámonos a la máquina del tiempo. Nuestra historia comienza en el mundo clásico, donde la idea de una buena muerte significaba algo muy, pero muy diferente a lo que nos imaginamos ahora. Fíjense qué interesante, la palabra misma nos da una pista enorme. Para los antiguos griegos, eutanasia, que literalmente es buena muerte, no era un procedimiento médico, era la culminación tranquila de una vida bien vivida, un final sin agonía. El filósofo estoico Séneca lo dijo de una forma clara. La calidad de la vida era mucho más importante que su duración. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, bajo esa lógica, significa que elegir ponerle fin a la vida frente a una enfermedad incurable, una vejez que se consideraba indigna, no era un crimen, sino como una última muestra de control y de dignidad. Pero ojo, aquí es donde la cosa se empieza a complicar, porque mientras la filosofía aceptaba esta idea, por otro lado, en la medicina estaban haciendo un estándar completamente nuevo con el juramento hipocrático. ¿Qué es eso? Bueno, es esa promesa de no dar veneno, sentó las bases del deber del médico de preservar la vida a toda costa. Y esa tensión, esa contradicción sigue hasta hoy. Y después, claro, bueno, después vino un cambio que lo alteró, la expansión del cristianismo. De repente la vida ya no le pertenece al individuo, sino a un Dios. Y con esta nueva teología, el sufrimiento pasó a tener un valor como una forma de redención. Así que quitarse la vida o ayudar a alguien a hacerlo se convirtió en un pecado, pero pecado mortal, según la iglesia, ¿verdad? Básicamente lo mismo que un asesinato. Ahora vamos a dar un salto enorme al siglo XX y acá es donde la historia se pone muy, pero muy oscura, porque este término fue corrompido de una manera terrible, frenando la conversación sobre la muerte digna por generaciones. ¿Cuándo? Me dirán ustedes, bueno, vámonos al tiempo de Hitler, el tiempo del régimen nazi. Directamente, ellos se apropiaron de la palabra eutanasia para su programa, con la acción T. Pero seamos claros, esto no tenía absolutamente nada que ver en compasión. Era una campaña de asesinato masivo patrocinada por el Estado. Patrocinada por el Estado, sí. Escuchó bien, patrocinada por el Estado. Impulsada por una ideología de pureza racial. Su objetivo eran miles de personas consideradas indignas de vivir, sobre todo personas con discapacidades. El efecto de este horror fue, bueno, devastador, sobre todo, y se sintió por décadas. La palabra quedó manchada, se volvió tóxica. Después de eso, cualquier intento de discutir la muerte asistida era inmediatamente comparada de forma totalmente errónea con la eutanasia nazi, lo que cerraba cualquier posibilidad de debate. Pero la historia no termina ahí. Hacia finales del siglo XX, una serie de eventos y figuras claves obligaron a la sociedad a confrontar el tema de nuevo, solo que esta vez el foco estaba puesto en la autonomía del paciente. Fue un proceso, no pasó de la noche a la mañana. Primero, en los 70, el caso de Karen Ann Killan nos hizo preguntarnos sobre el derecho de desconectar el soporte vital. Esa fue la chispa que encendió todo, encendió la bioética moderna, ¿verdad? Después, en los años 90, la figura súper polémica del doctor Kevorkian puso el dolor de los enfermos terminales en las noticias de todo el mundo y finalmente países como los Países Bajos y mucho más reciente España dieron pasos legislativos que marcaron un antes y un después. Y todo eso pues nos lleva hasta ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, para entender el debate actual sobre el caso de la chica catalana. Bueno, pero es clave de verdad que definamos bien los términos, porque cada uno implica un camino ético muy diferente.
Bueno, por un lado tenemos la eutanasia activa. O sea que, ¿hay varias eutanasias? Bueno, te explico que hay dos. ¿Qué es esto? Bueno, simple. Se trata cuando un profesional de la salud realiza la acción final, es decir, administra directamente una sustancia que causa la muerte. Siempre, claro, respondiendo a la voluntad explícita de un paciente que está sufriendo. Luego tenemos el suicidio asistido, y acá la diferencia es el personal médico, ya que este proporciona nada más los medios. Por ejemplo, una receta, pero es el propio paciente quien realiza la acción al final. Como en el caso, pues tomarse la sustancia, el acto recae sobre la persona que sufre. Y es vital mencionar que hay una tercera vía que es importantísima, los cuidados paliativos. Acá el objetivo es otro, no se trata ni de acelerar ni de posponer la muerte. La meta es asegurar la máxima calidad de vida posible, aliviando el dolor y otros síntomas, para que al final del camino sea lo más sereno posible. Bueno, bien, ¿cuáles son los argumentos de quienes están a favor de la legislación? Bueno, estos se basan principalmente en tres, y solamente por retocarlos, ¿verdad? Porque ya los vimos en el video anterior acá en forma de resumen. El primero, la autonomía personal, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. El segundo es la compasión, la idea de poner fin a un sufrimiento que ya no tiene remedio, porque si se recuerdan, bueno, no tomábamos nosotros ejemplo, ¿verdad?, del sufrimiento. Y el tercero es evitar lo que ya se conoce como ensañamiento terapéutico. ¿Qué es eso? Bueno, es prolongar la vida de forma artificial cuando ya no hay esperanza de mejora. Del otro lado, quienes se oponen también plantean preocupaciones muy serias. La principal es el miedo a una pendiente resbaladiza, o sea, el temor de que la legislación pueda presionar a grupos vulnerables a tomar una mala decisión. Y también está la posibilidad, aunque sea remota, de un diagnóstico incorrecto. Y por supuesto, hay profundas objeciones morales y sobre todo religiosas sobre la santidad de la vida. Además de la objeción de conciencia del personal médico que siente que su deber es siempre preservar la vida. Entonces, si miramos todo este recorrido desde la antigua Grecia hasta los parlamentos de hoy, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Cuál es el fondo de todo esto? Y creo que la clave es la conversación, cómo ha venido evolucionando. No se trata de una buena muerte en abstracto, sino que es un debate sobre la libertad. Sí, la libertad que buscaba Séneca, al afirmar el control sobre la propia vida. La libertad de la autonomía, que es el caso de Karen Ann Killan, bueno, que está sobre la mesa, ¿verdad? Y la libertad individual que hoy se discute en las leyes actuales. Es la pregunta sobre hasta dónde llega el control de una persona sobre su propia existencia cuando se enfrenta a un sufrimiento extremo. Y así, de alguna manera cerramos el círculo. La discusión no se trata en decidir quién debe o no debe morir. La verdadera pregunta, la que nos interpela a todos como sociedad, es sobre cómo queremos vivir, especialmente cómo queremos vivir nuestros últimos instantes. Les leo sus comentarios.